El mito del déficit, capítulo 7. Empieza la autora con el déficit de sanidad en Estados Unidos, el cual nos comenta que en Estados Unidos desde 1970 se viene disminuyendo la calidad de vida, o sea, la esperanza de vida de todos los ciudadanos. Nos empieza a decir que en general todos han disminuido su esperanza de vida y aún más si las personas son vulnerables. Es decir, que los hombres más ricos tienen una esperanza de vida de 88 años, los hombres más pobres de 76 años y para las mujeres muestra también los datos de que las mujeres más ricas tienen 91 años de esperanza de vida y las mujeres más pobres de 78. También nos dice que la raza blanca también tiene una esperanza de vida mayor que la raza negra, los cual nos deja ver una segregación para la raza negra. También nos dice que no es que no se financie la sanidad, sino que los recursos están llegando a los privados, a las aseguradas privadas fragmentadas que no generan una seguridad en la sanidad. También nos comenta del déficit en educación, el cual nos dice que es muy costosa en Estados Unidos, incluso si es pública. Es inasequible para las personas más vulnerables, incluso para las personas afroamericanas. También nos dice que la educación media y primaria tiene unas ciertas especificaciones, depende del lugar de donde vivan. Es decir, que primero que la financiación de este rubro de educación primaria y media se debe en el lugar, ya que los impuestos inmobiliarios van para este rubro. Es decir, que si está en un lugar en donde están más lujos las casas, pues van a tener más presupuesto en la educación. Es decir, que hay una segregación entre las ciudades que son más ricas y las ciudades más pobres en educación. También nos dice que los estudiantes afroamericanos son más probables que se endeuden y que abandonen la carrera por no poder pagar estas deudas. También nos habla de un déficit en la infraestructura, en la cual nos dice que este déficit lo que genera es que no haya una fluidez en la sociedad y en la economía. Una mala infraestructura puede ser en los puentes, en los aeropuertos, electricidad, acueducto, etcétera, etcétera. Además de esto, nos dice que la infraestructura está calificada según la AXDE hoy en día en una D, que es ineficiente, y se quiere lograr en Estados Unidos una B para lograr una mayor eficiencia en todos los aspectos económicos. También nos dice que la población afroamericana es la más afectada por esta discriminación racial en la infraestructura. También nos dice que hay un déficit climático en el cual nos afirma que los científicos han llegado como una ponderación de que si sube la temperatura global más de 1.5 grados centígrados, pues nos va a generar como ciertos cambios drásticos en toda la naturaleza. Estos cambios drásticos pueden ser episodios de calor extremo, inundaciones, huracanes más fuertes, muertes de la población más vulnerable por estos episodios de calor, inundaciones, también la desaparición de los arrecifes, si sube pueden desaparecer en un 70 hasta un 90% los arrecifes y puede generar la muerte de la mitad de la vida marina. Lo que nos dice es que si no se reduce el uso del petróleo por la quema y que genera CO2, que son gases invernaderos, van a generar pues la muerte de algunas especies, incluso la tercera parte de las especies están en peligro de extinción pues por el cambio climático. La autora es el motivo de los demás déficit y que crea heridas sociales que son pues creadas por la vulneración de derechos, valores y afectación a los derechos constitucionales que son pues la principal base de la democracia. Esta desigualdad se mide con el índice de Gini, que es el que nos dice qué tan cerca están las sociedades de ser más o menos igualitarias. También nos dice que la riqueza está ligada al ámbito social y de este lado sale el capital social, que son los vínculos comunitarios o de interacción humana
como por ejemplo la familia, los amigos, la diversión, y los cuales se afectan cuando no hay dignidad laboral ni salarial y cuando no hay estabilidad. Eh, Hay otra parte que la autora nos hace tener en cuenta, que es la desigualdad de la riqueza y la renta, en donde se profundiza la distribución del control del dinero centralizada, es decir, que se queda en las partes más altas de la pirámide, y eso ahonda cierta credibilidad, falta de credibilidad en las instituciones, y amplía las inequidades tanto políticas como sociales. Por otro lado está la parte de los impuestos, en donde la autora nos dice que son el punto principal para frenar la acumulación y que ayudan a poner un tope sobre el cual alguien puede extraer dinero de una actividad económica, refuerzan pues la legislación fiscal, y es uno de los ingredientes para quitar las desigualdades. La idea de la autora es decir que la tributación federal no es la que aumenta el nivel de vida, sino que al revés hace que el rico se vuelva un poco más fuerte en sus posiciones frente al gobierno, es decir, al gobierno le toca ceder cuando el rico es el que aporta dinero, mientras que cuando lo hace el pobre es más fácil de beneficiarse y hay una progresiva igualdad. Por otro lado nos dice que para resolver la desigualdad laboral hay que tener 5 puntos importantes. Se mencionan 4 en este caso, que es el fortalecimiento sindical, la legislación de las licencias empresariales, las garantías de empleo y los aumentos salariales, y se hace un énfasis en uno quinto que es muy global, que es la política macroeconómica que genera inversión pública. Finalmente, se halla una correlación positiva frente a la participación de los más pobres en la renta total, aumentando pues así el PIB, ya que ellos generan gasto, tienden a consumir y hacen circular el dinero en la economía, mientras que los efectos negativos de tener participación de los más ricos es que la renta total que generan hacen disminuir el PIB, ya que son los más ricos los que tienden a ahorrar y no a consumir, y la mayoría compra en activos accionarios. El aumento de los salarios al ritmo de la productividad genera prosperidad compartida, mientras que si las malas prácticas se siguen haciendo, se van a generalizar las desigualdades y se va a llegar al mito del déficit fiscal, que es lo que la autora plantea en todo este capítulo.